Primera sesión del juicio de la Kitchen, que nos deja un cambio de estrategia del exministro Jorge Fernández Díaz y de su antiguo número 2 en Interior. Ya saben que estamos hablando del juicio para intentar probar si aquella cúpula de Interior y de la Policía Nacional utilizaron medios del Estado para destruir documentos en manos de Bárcenas que probaran la existencia de la caja B del PP. Pues bien, en la fase de instrucción, Fernández Díaz y Francisco Martínez mantuvieron un tenso careo con acusaciones cruzadas, apuntaron directamente al partido como responsable final, pero hoy ambos han compartido la versión. Ahora dicen que Génova no tuvo nada que ver, que hay que anular el juicio porque según ellos la Audiencia Nacional no es competente para juzgarlos. Inestimable colaboración del señor Luzón, fiscal anticorrupción. En el cargo pone eso, que es fiscal anticorrupción. Como nos descuidemos al final, la responsabilidad civil subsidiaria y alguno de los potenciales condenados, la justicia tiene que hablar, obviamente, va a terminar recayendo en el Estado. Al final, la broma de la Kitchen, depende cómo salgan las cosas, la vamos a pagar entre todos los ciudadanos, ¿no? Que ya sería el colmo. Bueno, estos son elementos diferentes, ¿no? Y luego hay otra comparación, pero no con el gobierno socialista actual, sino con el gobierno de Felipe González. Ha habido dos ministerios del Interior absolutamente deleznables en democracia. Uno, el señor Jorge Fernández Díaz, no solo por la Kitchen, que es muy importante, sino por todas las operaciones de la mal llamada Policía Patriótica, que para mí sí es uno de los elementos, si no uno de los elementos más vergonzosos de la democracia, perseguir desde el Ministerio del Interior y de forma delictiva a tus adversarios políticos, en este caso a Podemos y a los nacionalistas catalanes, ¿no? Ese paralelismo existe, pero con el gobierno de González, y efectivamente Jorge Fernández Díaz pasará a la historia de la infamia de los gobernantes de este país. La explicación la pones tú. Y que los jueces, por corporativismo, le permiten hacerlo, hombre, ¿de qué estamos hablando? Es un juez de un sistema judicial corrupto. Un juez de instrucción no es corregido. No lo creo. Lo estamos viendo con Peinado, los disparates. No suelen ser corregidos en la fase de instrucción. Lo sabemos todos los que estamos aquí. Si Peinado ha sido corregido un montón de veces. Si Peinado ha sido corregido un montón de veces. Una instrucción. Se deja para el juicio. Y cuando el juicio es 12 años después, pues ya está. Todo el juez Peinado ha sido corregido muchas veces y otras no. Lo que pasa es que hay quien quiere que se le corrija en todo. Y no, cuando comete un error, se le corrige. Esto se puede diluir gracias a abogados, no sé si has dicho, buenos abogados, ¿no? Sí, y a un juez servil, ahora jubilado, que es García Castellón. Nadie tiene ninguna duda de que el juez García Castellón paró la instrucción justo en el momento en el que se ponía en cuestión. Pero bueno, esto puede ir más allá. Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y, por supuesto, Rajoy, cuando los indicios eran evidentes. Evidentes. Lamentablemente, 11 años después, no podemos ver si Rajoy lo sabía o no, porque ya la instrucción está hecha y tal. Ahora bien, en algo creo que yo voy a discrepar de la mesa, porque no voy a discrepar, por supuesto, en que es el caso más grave. Alguien decía, no, los GAL, es verdad, los GAL fue tremendo, es también la utilización, pero también hay que tener en cuenta, no lo justifico, cuidado, no lo justifico, pero era en la lucha contra el terrorismo, no lo justifico, pero es distinto el objeto, no es... Sí. Bueno, dicho eso, yo seguramente voy un paso más. Esto no es un caso del pasado. Feijóo está sentado en la 7ª planta de la calle Génova, en Madrid, en un despacho. Sí, yo entiendo que esto mueve a risa. Ya viene lo de la sede pagada con fondos, con dinero negro. El Partido Popular fue dopado a las elecciones sistemáticamente durante aquellos años. ¿Quién anunció que iba a venderse la sede de Génova como símbolo de la renovación dentro del PP? Pablo Casado. ¿A quién se chiscó? ¿Quién fue la que se cargó a Pablo Casado el día que Pablo Casado dijo que a lo mejor no habríamos tolerado que el hermano se llevara dinero de comisiones? ¿Quién? Díaz Ayuso. ¿De quién hemos sabido después que había comisiones legales probablemente, pero feas, de parte de un grupo, del grupo Quirón, etcétera, del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso? ¿Dónde están todos aquellos que se han atrevido a cantarle las 40 a Díaz Ayuso? Pues en su casa o por ahí. O sea, que no es tan antiguo.
A mí me habría gustado que hoy el PP, y aquí termino, hubiera dicho qué vergüenza aquello que nos pasó, somos un partido completamente nuevo, pero lamento decir que no ha sido así. Caso de corrupción, cualquier caso donde se roban los ciudadanos €1, es deleznable, ¿no? Y aquí al final hay una parte, pues que obviamente, aparte de todo el juicio moral y demás, que hay un robo de dinero a los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí son comparables. Desde ese punto de vista, pero luego hay otros muchos puntos de vista que no lo hacen comparables, y algunos han salido aquí, ¿no? Y algunos de forma asombrosa. Decía Lucía, han pasado 10 años o más, incluso 15, y siguen produciéndose comportamientos similares. Y es cierto, quiero decir, y podríamos tirar más para atrás, ¿no? Bueno, la propia Lucía ha citado casos del gobierno de Felipe González. Pero, ahí también hay una lectura judicial, ¿no? Y tampoco son exactamente comparables los casos, pero en el tema de Kitchen han tardado más de 8 años en llevarlos a juicio, y sobre todo lo que a mí me parece completamente escandaloso, que es que desde que termina la instrucción han pasado 5 años en que no se ha hecho absolutamente nada, mientras que el caso de Mascarillas, el caso que afecta a Ábalos, Coldo y compañía, desde que terminó la instrucción se va a juzgar en un tiempo récord, que es como debe ser la justicia, por cierto. Por tiempo récord con el que también se juzgó y se condenó al fiscal general anterior sin pruebas, en este caso, ¿no? Entonces, ahí hay ya, por ejemplo, una diferencia muy interesante y muy lamentable, por cierto. Luego está el tema de la responsabilidad política. Yo creo pero ¿quién va a dar la orden de espiar a Bárcenas? Jorge Fernández, que todos sabemos la relación que tenía con Rajoy, va a tomar esa decisión en contra del conocimiento de Rajoy. Cospedal, cuando hablaba con Villarejo, ¿de qué estaba hablando? O sea, es absolutamente alucinante que la investigación no haya implicado, afectado a Cospedal, ¿no? Es asombroso que el PP no esté como responsable civil subsidiario. Que la Gürtel son la misma cosa. Es, como dices tú, uno de los casos más graves de la democracia, Marta. A mí me parece más grave. A mí me parece más grave la Kitchen que la Gürtel, porque una cosa es que tú tengas unos problemas de corrupción y otra cosa es que tú uses a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de tapar la basura que ha surgido en tu partido. Es grave, no, es gravísimo. Y lo grave para mí es que esto ocurra 12 o 13 años después. Esto ya no es justicia. Esto a mí no me parece justicia. Y esta mañana escuchaba a Joaquín Bosch decir que esto tiene que ver con que seguimos con un proceso penal basado en una ley de 1882, que permite todo tipo de maniobras dilatorias y de retrasos, y que con buenos abogados pues se consigue que esto, pues que tardemos 12 años en empezar a hablar de un caso del que se han caído por el camino figuras como María Dolores de Cospedal, con unas escuchas que a mí me parecen completamente incriminatorias, que se ha caído por el camino la entrada de un cura falso en casa de Bárcenas que secuestra a la familia porque ese hombre ha muerto por el camino, y entonces pues es que no es justicia, insisto. Entonces, yo sí creo efectivamente que hay una distancia entre aquel Partido Popular y este. Ahora, también es verdad que Jorge Fernández Díaz, esta mañana decía Juan Bravo, que este hombre ya no está en el partido. No está en el partido, no. Este hombre tiene suspendida la militancia temporalmente desde 2021. Y eso es todo lo que se ha hecho, suspenderle temporalmente. Entonces, entiendo que hay una distancia, entiendo que no hay distancia suficiente. Yo he visto a Mariano Rajoy en muchos eventos del Partido Popular del brazo del señor Feijóo, y Mariano Rajoy es el señor X de este caso. Y es evidente, y cualquiera que se pare a analizar un poco la cuestión sabe que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el ministro de Interior no podía tomar decisiones como esas sin que estuviera informado su presidente del Gobierno. Entonces, es, insisto, muy grave. Y es muy grave, sobre todo, la situación procesal. O sea, el hecho de que tengamos que tardar tanto para hacer una justicia que ya no es justicia, y que todos los partidos digan cada vez que hay campaña electoral que van a cambiar eso para que no ocurra, y siga sin cambiarse.
Lo de Ábalos, oye, pues ha ido más rápido. Que el beneficiario último no esté aquí, participe a título lucrativo. El PSOE quiere que se incluya como acusados al Partido Popular por haberse beneficiado y que se investigue a su entonces secretaria general María Dolores de Cospedal. El actual del PP intenta desmarcarse de todo aquello, dice que forma parte del pasado y de hecho para desmarcarse los populares, Adrián, incluso evitan poner la mano en el fuego por Rajoy o por Cospedal. Dicen que eso en todo caso que lo decidan los jueces. Se ha intentado hoy el PP zafar del juicio a la Kitchen y también de apoyar explícitamente a sus ex número 1 y ex número 2, es decir, Rajoy y Cospedal. Preguntado Juan Bravo si cree en su inocencia, evita mojarse. Yo no soy el juez ni el responsable para decir quién es inocente y quién es culpable. Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la justicia. Se desliga también el PP del exministro Fernández Díaz, imputado en la causa. Fuentes del partido señalan que ya no es militante, pese a que en ningún momento el partido ha anunciado la resolución del expediente de suspensión temporal que le abrieron en 2021. Los populares intentan pues desviar el foco también hacia el juicio del caso Mascarillas, que empieza mañana y que afecta al PSOE. Sobre ese sí tienen una posición clara, sobre la Kitchen no tanto. El caso de las mascarillas parece claro que es dinero de todos los españoles, ¿no? Y hemos visto que están implicados muchos políticos. Es sencillo. No hay mucho más que decir, o sea, eso es una realidad. Y en lo otro, repito, que los jueces decidan. Lo otro es el juicio de la Kitchen. Desde el PSOE, estrategia parecida, pero al contrario. Sacan pecho de su actuación en el caso Mascarillas, de la expulsión de Ábalos del partido, y la contraponen a cómo actúa el PP. Ángel Víctor Torres. El Partido Socialista apartó inmediatamente a quienes estaban afectados y lo propio debiera ser el Partido Popular, cosa que no hace, ¿no? Fuentes del PSOE aseguran que la Kitchen es la mayor vergüenza de la democracia y señalan a Feijóo por llevar, dicen, 4 años al frente del PP sin pedir ni dar explicaciones por los casos de corrupción. Pero yo creo que todos nos acordamos no solo del Luis Sefuerte, ¿no? Aquellos mensajes entre el tesorero y Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy que negaba públicamente estar en contacto con él, ¿no? Hasta que sacó, creo, el periódico El Mundo esos mensajes. Pues SMS, sí. Entre ellos, ¿no? O sea, una mentira bastante relevante para un dirigente político, o aún más escandaloso para mí, aquel salario que siguió cobrando ya imputado Luis Bárcenas de 21.000 euros mensuales, no anuales. En diferido, la indemnización en diferido. Por esa supuesta indemnización en diferido totalmente fuera de la legalidad, con despacho, con coche oficial, etcétera. O sea, una persona que estaba ya imputada por todo aquel escándalo que, como dice Lucía, yo también comparto en que el Partido Popular lo pagó en las urnas, lo pagó en escaños, etcétera. Pero no olvidemos que la reacción política fue muy distinta. No es lo mismo echar a alguien del partido o pedirle el acta de diputado, etcétera, que dejarle un salario de más de 21.000 euros anuales. Y en ese sentido yo creo que hay una diferencia bastante importante, y quiero pensar que si al Partido Popular le volviera a pasar esto, algo tan grave, quiero pensar que no lo haría exactamente así, ¿no? Que algo han aprendido los políticos, y es que, bueno, pues que hoy en día con la cantidad de información que hay, etcétera, pues es más difícil. Luego veo otros casos que no comportan dinero, pues por ejemplo el caso de Móstoles, y me quedo alucinada, ¿no? De que el Partido Popular a veces siga insistiendo en que el rey va desnudo, que el rey va vestido cuando en realidad va desnudo. Yo creo que eso es muy diferente. Y como decía Rico, del caso Kitchen hay algo que es muy estremecedor, y es que uno de los síntomas de que uno está en una democracia es la igualdad de trato en general, pero también la igualdad de trato en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Saber que la policía está para protegerte, y si no lo hace va a haber alguna consecuencia, ¿no? En el caso Kitchen, que esta semana, bueno, están saliendo, acaba de empezar, pero veremos y escucharemos audios, es escalofriante pensar que la policía, que está para defender y para asegurar el Estado de Derecho, no solo no lo estaba haciendo, sino que respondía a órdenes políticas y que estaba pues haciendo todo tipo de tropelías, ¿no? Y eso pues nos retrotrae a épocas que no son de democracia, ¿no? Sino pues a la época de Franco, donde había barra libre y donde se podía actuar contra quien quisieras con total impunidad. Como testigo, María Dolores de Cospedal, que claro, aparecía en los audios de Villarejo diciendo cosas como esta. Te estoy llamando. Eso es, no, digo que pues seguimos... Librerita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto. Ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más encontradizo con ellos y tal, y seguir currando con el tema de los catalanes, a ver si sigue adelante la cosa.
Claro, ante esto la pregunta es, Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. La pregunta es, ¿cómo de probable es que Fernández Díaz o los socialistas se salgan con la suya? Es decir, ¿cómo de probable es que el juicio o se declare nulo porque no toca en la Audiencia Nacional o que Cospedal acabe siendo acusada? Muy baja probabilidad. Los audios han sido certificados por informes policiales, así como el resto de pruebas. Tampoco parece que se hayan vulnerado sus derechos o que no exista conexidad con la raíz del procedimiento, por lo que todo apunta a que las nulidades reclamadas por Fernández Díaz y Martínez serán desestimadas. Tampoco parece que tengan expectativas de éxito las reclamaciones del PSOE, que pide la nulidad y que se tengan por investigados a Cospedal y a su exmarido en base a los audios que no fueron tenidos en cuenta durante la instrucción. Pero el tribunal tendrá que ver cómo sortea ahora el hecho de que sí los ha incluido como prueba en el juicio, aunque no se dirija contra sus protagonistas, Cospedal y Mariano Rajoy. La acusación popular del PSOE también ha pedido que se incluya al PP como partícipe a título lucrativo y que asuma la responsabilidad civil porque fue el principal beneficiario del operativo para espiar a Bárcenas. Gloria Pascual es la abogada del PSOE. Sigue produciendo sorpresa que se llame al Estado como responsable civil subsidiario y no se busque la responsabilidad civil de quien, según todos los escritos de acusación y según la lógica más absoluta, porque el beneficiario último era el propio Partido Popular. El tribunal también tendrá que analizar el resto de motivos de nulidad alegados por las defensas. Tampoco tienen altas probabilidades de éxito. Oye, Campos, y más allá del relato de hoy hay algo que puede sorprender a mucha de la gente que ahora nos esté escuchando, y es que, claro, en 2026 estamos juzgando unos hechos de los que tuvimos conocimiento en 2018, hace 8 años. ¿Esto cómo se explica? Es decir, ¿por qué la justicia suele ser tan y tan lenta en este tipo de casos? Bueno, fue a finales de otoño de 2018 cuando los fiscales advirtieron los primeros audios que apuntaban a la existencia de este operativo ilícito de espionaje a Bárcenas. A partir de ahí, la causa no fue sencilla. Hubo falta de colaboración de los sospechosos, múltiples pruebas anexas a practicar y numerosas citaciones para corroborar los indicios sobre unos hechos en un juzgado como el 6 de la Audiencia Nacional, que ya estaba saturado por el caso Villarejo y otros procedimientos en curso. En este caso, la instrucción se cerró pronto, en menos de 3 años, demasiado pronto, a tenor de todo lo que ha quedado fuera sin investigar. Pero me gustaría haber escuchado hoy a Feijóo diciendo qué vergüenza ese PP. Pero insisto, es que resulta que me siento en el mismo despacho rehabilitado con dinero negro de la Gürtel. Está constatado, está demostrado y está enjuiciado, por cierto, y condenado. Bueno, pues y lo vuelvo a insistir porque a mí me parece, volviendo a escuchar los audios, si los audios son ciertos, como parece que son ciertos, vamos a ver, yo puedo tener sospechas o no de que el ministro del Interior informe al presidente del Gobierno. De un asunto tan grave me parece difícil que no informe, pero no tengo pruebas al respecto, claro, y ahí la acción judicial. Ahora, de lo que sí hay pruebas es que Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, estaba al tanto de lo que estaba pasando, porque está diciendo más o menos que esa libretita, que es donde están los apuntes, tiene que desaparecer. Se lo está diciendo a Villarejo, que es el que lleva a cabo la operación, supuestamente. Entonces, lo que queda de duda es ¿por qué se para ahí la investigación? Es que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que está planteando Luis. Y mira, y lo pongo también al hilo de lo que estaba diciendo también aquí el compañero, que es que no... Perdona, que tengo un día que se me van todos los nombres, Juan. Yo creo de verdad que ese audio que hemos escuchado de María Dolores de Cospedal es blanco y en botella. Y da igual el jurista al que le preguntes. Que eso tiene por lo menos una investigación, no me cabe duda. Y que esa mujer no puede ir como testigo, sino que tiene que ir como investigada, no me cabe duda. Y cuando la relación profesional entre el Villarejo y Cospedal ya era evidente, no entiendo dónde está la duda sobre si esa conversación es personal o profesional. Pues eso es lo que dice porque el es auto. que no hay por dónde agarrarlo. Entonces, si ese hombre no ha prevaricado, que vamos a querer pensar que no, y hay una instancia superior, ¿qué le pasa a la instancia superior? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado para que ahora, 12 años después, nos encontremos con este audio, con que Cospedal no va a estar sentada como acusada y con que por lo visto no tiene arreglo? Ahora comentemos la jugada y digamos cómo funciona la justicia en España. Es que me parece que este caso, además de ser uno de los más graves, o por no decir el más grave de lo que vamos a ver con respecto al Partido Popular, a mí me parece que nos lleva a pensar que en la justicia hay cosas que no acaban de funcionar bien. Y eso es lo que me parece más grave. Eso es lo que me parece más grave de este caso. Que se tarde 12 o 13 años, como se tarda en todos los casos de corrupción, como recordaba esta mañana Joaquín Bosch, pues es un problema nacional y es una ley que tiene más de un siglo y que hay que cambiar, y que los procedimientos judiciales tienen que ser de otra manera, los procesamientos tienen que ser de otra manera. Obviamente esto tiene que ser de otra manera, y es algo que sale siempre en campaña electoral, pero nunca sale cuando se gobierna. Y la justicia siempre es el tercer poder, que yo lo llamo el podercito, porque es el podercito al que nunca se le dan los medios suficientes como para que funcione en tiempo y forma como tiene que funcionar, ¿no? Pero es que en este caso se ha llevado al paradigma, o sea, de la lentitud. No es cualquier cosa. O sea, el señor Bárcenas, que era el tesorero del partido, el hombre que llevaba la caja negra del Partido Popular, fue secuestrado. Fue secuestrado. Y ese caso ha muerto en este tiempo de espera. No, fue su mujer y su hijo. Bueno, sí, no bueno, pero entendedme, se secuestró a la familia del señor Bárcenas. Hay unos audios de Willy Bárcenas contando cómo fue aquello y cómo además el que era el chofer de Bárcenas, que ese día estaba de baja, o sea, que ese día no estaba trabajando, de repente cuando él consigue soltarse aparece y era quien trabajaba con Villarejo, o sea... Y que Blanco... luego fue policía, sí, luego consiguió, muy fuera de edad ya, la plaza de policía, y es el que se presenta allí cuando el falso cura... Realmente es que es todo tremendo. Es que las pistas eran brutales, o sea, el caso estaba blanco y en botella, ya solo con lo que sabíamos, con los hechos, de la cronología de cómo habían ocurrido las cosas, y se deja que ese caso muera con ese hombre que acabó con un informe médico psiquiátrico brutal, porque se le fue la cabeza al presunto cura, y murió al poco tiempo. Y no hubo juicio, aquello quedó en nada, en nada. Entonces, esto habla de un sistema judicial fallido, perdonadme. Yo quiero confiar en la justicia siempre, y entiendo que es el mínimo en el que tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza. Pero que la ley de enjuiciamiento criminal hay que cambiarla y que no se puede esperar 13 años para hacer justicia, me parece que es de una evidencia notable, y que cuando hablamos de cosas como esta, que además involucran la mezcla de poderes, y estamos hablando de juzgar, porque ahora, qué bien que haya un ministro sentado en el banquillo, pero es que a ese ministro se le encumbró y se le mantuvo de una manera insostenible con audios que eran realmente insoportables. Y ahí aguantó y se quedó hasta el final de los tiempos. Yo me parece que esto, de verdad, 13 años después, no es justicia. Bueno, pues la incógnita que se tendrá que resolver ahora en este juicio es quién dio la orden de poner en marcha esta operación policial que desemboca en el caso Kitchen. Una trama que actuó sin control judicial entre 2013 y 2015, usando además presuntamente fondos reservados. La libretita de Bárcenas, como la denominó Cospedal, era un misil balístico que podía derribar a la cúpula del PP y al gobierno. Entre los apuntes publicados por El País, el archiconocido M. Rajoy. Oye, ¿y la famosa libretita? ¿Tú crees que la libretita sería mejor poderlo parar? Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto. Según el juez instructor, el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su segundo, Francisco Martínez, diseñan una operación para hacerse con los documentos. Esta era la operación Proteger al camarada Rajoy, que se movilizó todo el mundo. Y presuntamente le hacen el encargo al entonces comisario Villarejo. Para encontrar documentos que podrían comprometer al Partido Popular, me contactaron con una operación de inteligencia. Si como inteligencia se entiende contratar un falso cura con pistola que secuestra a la mujer de Bárcenas, a su hijo y a una empleada para llevarse un pendrive, mientras el tesorero está en la cárcel. Además, con la connivencia de la cúpula policial, contratan al chofer de Bárcenas con fondos reservados para que espíe al tesorero. ¿Se ha cobrado de fondos reservados? ¿Cuántas cantidades ha cobrado usted? He cobrado alrededor de 48.000 euros. Los inspectores de policía que investigaban el caso han reconocido presiones para evitar que algunos nombres saliesen en sus informes. Cuando se elaboró este primer informe, a mí me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político, y concretamente se me
expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención. Le deja usted un panorama desolador. Dolores de Cospedal era la secretaria general del PP en ese momento. Llegó a estar imputada junto a su marido por su relación con Villarejo, con el que habla en numerosas ocasiones de Bárcenas. Él ha alardeado que se ha llevado papeles, que los tiene guardados. Yo no sé si al final se los habrá llevado o no, pero él ha alardeado de eso. Se llevan menos de los que ha dicho. Pero finalmente el juez decide que no hay pruebas, así que tanto Cospedal como su marido declararán como testigos, al igual que Rajoy y Sáenz de Santamaría. Bueno, Luis, empiezo por ti. Los audios son terribles. Son terribles. Claro, vamos a ver, son terribles. Voy enseguida contigo, pero vamos a ver. Puedo entender que haya dudas de, aunque lo mejor es aclararlo, si el ministro del Interior no reporta con su presidente del gobierno una operación ilegal para destruir pruebas de presunta corrupción de su partido. Puedo hacer esa labor de abstracción de, bueno, que lo investiguen a ver si lo sabía, ¿no? Y ahí me planto. Pero vamos, la secretaria general del PP estaba al tanto de esta operación y no se la ha imputado. Pero que no solamente es eso, es que hay audios en los que Villarejo habla del Barbas y del asturiano, que era como le llamaban. Pero vamos a ver, pero hay una cosa. Ahí es él hablando de alguien, a ver si farolea o no, no lo sé. Es difícil pensar de decir, bueno, el Ministerio del Interior está planeando una operación, presuntamente, de carácter delictiva, con instrumentos del Estado para destruir pruebas de corrupción, para que los jueces no se enteren, si esto llega al presidente o no. Eso que la justicia vea si hay posibilidad o no. Pero lo que es obvio es que, que Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, la número 2, sí lo sabía, lo de la libretita azul, lo del... O sea, es decir, que hay muchos audios que hacen pensar de ¿por qué esto se ha parado aquí? Claro. Entonces, claro, la gente que está viendo, digamos, que tampoco tiene por qué ser, igual que no lo es un servidor especialista en derecho procesal, ni mucho menos, dirá, pero bueno, entonces, esto no es en blanco y en botella, no está claro, pues entonces hay que remitirse a un audio que anda por ahí, que supongo que en esta mesa más o menos recordamos todos, que es García Castellón, el juez instructor, que es el que ha dejado cerradito el caso. Es imposible prácticamente ahora intentar implicar a una testigo. Es imposible, prácticamente, dicen los juristas. Tendría que ser, yo que sé, que apareciera de pronto. Entonces, García Castellón lo deja cerrado con un interrogatorio al que le hace como testigo, le pregunta, bueno, usted, ¿verdad que usted, lo estoy haciendo más o menos, ¿no? Pero, ¿verdad que usted mantuvo conversaciones varias veces con el comisario Villarejo? Y ella dice, sí, claro. Pero bueno, podían ser personales, ¿verdad? No eran profesionales. Y ella dice, bueno, sí, claro, porque ¿verdad? Y en el auto, García Castellón, dice prácticamente de manera literal que no se ha podido confirmar si las conversaciones eran profesionales o en el entorno personal, digamos. Es un disparate de primera dimensión. Es evidente, o de tercera, o de derivada, como se diga, es evidente que García Castellón, que el hombre está jubilado y ahora no, en fin, digo lo que digo en virtud de mi libertad para opinar, porque uno opina con jueces y hasta con los jubilados tiene que tener cuidado, ¿no? Pero es evidente que García Castellón cortó el triángulo, el eje que era la conexión con Rajoy. ¿Dónde está? Pues evidentemente en Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, o Soraya Sáenz de Santamaría, que por cierto estaban ya a bronca, tendían entre las dos, vicepresidenta del gobierno. Si corto las dos ramitas, pues se acabó la conexión con Rajoy. Pero esto todo el mundo sabe. ¿Pero cómo no se va a enterar el presidente del gobierno, que tiene su despacho, como lo tiene el actual presidente del PP, en una sede pagada con dinero negro? ¿Cómo no se va a enterar de que hay 80 policías entrando, moviéndose de aquí para allá, espiando al chofer, poniéndole dinero a un tío ya en la cárcel metido? O sea, es un escándalo, además de Chichinabo, por otro lado, porque dices, pero bueno, esto qué vergüenza. Willy Bárcenas, ahora famoso por Taburete, por cierto, se ha hecho famoso mucho después, el chaval diciéndole al juez, pero vinieron a mi casa, y efectivamente aparece el chofer que ese día libraba, y aparecen 7 policías de repente ahí a toda velocidad. El mismo día cuando el chaval, lo cuenta Willy Bárcenas, Sí, cuando él se consigue liberar y tiene inmovilizado al cura, aparece el chofer. Y es una cosa. Bueno, pues todo esto, ¿quién lo corta? El juez instructor. Que de la noche a la mañana dice, se acabó aquí tal. Juan, pero el juez instructor tiene una instancia superior.
¿Perdón? Que tiene una instancia superior que puede revisar sus autos. Sí, claro, pero las defensas son las pero Juan, acusaciones. tú sabes cómo actúan los jueces, ¿sabes? Hombre, es imposible pues que un juez contradiga a otro. Lamentablemente estamos en un... Bueno, sí, es que efectivamente tenemos un sistema judicial que tiene algunos dejes. Y el mayor de ellos es el corporativismo. Vamos a escuchar a Juan. Es imposible que un juez contradiga a otro. Yo niego la mayor. imposible. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, en que los tiempos son demasiados y eso hace que la justicia, si es lenta, deja de ser justicia en este caso y en tantos otros. Probablemente en algunos mucho más dramáticos para la vida de la gente. Los indicios son durísimos, durísimos contra la cúpula de Interior por todo lo que supone. Pero después está la pregunta. ¿Esto se pudo hacer sin el aval de Rajoy, de Cospedal? Luis Bárcenas este fin de semana os decía en El Mundo: la operación Kitchen era imposible sin el conocimiento de las altas instancias del PP. ¿Tú crees que era posible? Bueno, el señor Bárcenas en su momento pudo haber contado si realmente hubiera tenido, digamos, pruebas o indicios o lo hubiera confesado. Primero confesó una cosa, luego confesó otra y al final decidió no acusar para arriba, ¿no? Esto ha pasado casi siempre, ¿no? En España, casi en todas las corrupciones, ¿no? La investigación se ha quedado en los que estaban en el banquillo y teóricamente no ha escalado más desde el punto de vista penal. Pasó en los GAL, pasó en los fondos reservados, ha pasado en muchas ocasiones, no es la primera vez. Evidentemente todo lo que conocemos, los hechos que conocemos a propósito de la llamada Operación Kitchen son suficientemente graves como para que seguramente las personas que están en el banquillo pues es muy probable que sean condenadas porque hay simplemente porque los propios policías han hecho de testigos de cargo, ¿no? Y han confesado cosas que hicieron sus jefes, ¿no? Y por eso están en el banquillo el exministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad. Es verdad que el tesorero Bárcenas al principio amenazó con contar las cosas, las medio contó en una entrevista que hizo con el exdirector del Mundo, Pedro J. Ramírez, 4 horas con Bárcenas. Bueno, y al final él no apuntó hacia arriba, ¿no? La situación que se vive esta semana, que es una cosa verdaderamente paradójica, ¿no? Muy paradójica lo que está pasando, porque el juicio que hoy empieza, la operación, a propósito empezó, creo que fue en febrero de 2009, cuando detuvieron a Paco Correa. Ese fue el primer acontecimiento, digamos, de lo que luego fue posteriormente el caso Bárcenas y la Gürtel y todas sus derivadas, ¿no? 2009, imagínate. Y mañana o pasado empiezan a juzgarse cosas que tuvieron lugar en el 2020. Es decir, que de nada sirvió que hubiera una condena contra los responsables de Gürtel, que hubiera una moción de censura de responsabilidad política que tumbó a un gobierno por el tema de la corrupción, que obligó al presidente del gobierno a dejar la Moncloa como responsable político, en definitiva, de todos esos acontecimientos, porque no sé cuántos años después seguimos hablando de prácticas parecidas, que esto es lo que verdaderamente entiendo que a la ciudadanía, a mí misma me produce muchísimo estupor, ¿no? Que no se aprenda. Que no aprendan. Es decir, no sé si dentro de 10 años habrá otros que hagan exactamente lo mismo. Ojalá que no. No, pero es que esto es bastante incomprensible, ¿no? O sea que, porque claro, aquí la corrupción se ha pagado, ¿eh? La corrupción en España se ha pagado. La pagó Felipe González y la pagó Rajoy, el que más, porque le echaron de la Moncloa por eso, y la está pagando el gobierno de Pedro Sánchez, cuyos número dos están en este momento, uno en la cárcel y otro, pues, en fin, que ya estuvo, ¿no? Con lo cual, yo creo que efectivamente esta semana se está produciendo, digamos, unos acontecimientos que deberían llevar a reflexionar todos, ¿no? A propósito de qué es lo que pasa, porque claro, además afectan a los dos grandes partidos, ¿no? Que además están sobreviviendo a la creación de otros partidos pequeños, ¿no? Claro. Que también es una cosa paradójica como para comentar.